En el video anterior vimos prácticas que generan ataduras al plano astral. Falta de autocontrol y sugestión contraproducente. Una puerta hacia la inarmonía. Lección 29, parte 3. Cuando existe sugestión autodestructiva, la realidad se aprecia de manera pesimista. La mente externa no es capaz de ver o de disfrutar las maravillas de la vida. No valora las cosas más elementales y bellas como un abrazo, el amanecer, un gesto de amor. A todo le halla un pero. Vivimos en el mismo mundo, pero en realidades muy distintas. El estado de conciencia de aquel que se sugestiona negativamente tiende a cerrarse, a prevenirse, a asustarse y preocuparse. Y aún más en estos casos en los que hablamos de entidades oscuras que les llegan luego de haber vivido en oscuridad mucho tiempo. Las entidades, en su gran mayoría, son seres humanos desencarnados que, por vibración, se quedaron anclados en el primer escalón de la cuarta dimensión. Su cuerpo o materia física pereció, pero el resto de su esencia energética sigue intacta y continúa en operación. Sus deseos imperantes siguen vigentes y se acercan hacia las personas faltas de una buena cantidad de luz para susurrarles al oído y conducirlas poco a poco hacia esa misma vibración degradante. Entonces, las entidades expresan sus deseos a través de las personas por medio de una relación que podríamos denominar más o menos como simbiosis. La persona cuyas acciones reiteradas, repetitivas y constantes la han llevado a un estado emocional turbulento, cree que es ella quien tiene pensamientos desagradables de ira, miedo y en general todo aquello relacionado con las pasiones, pero es realmente la influencia tenaz de la entidad que atrajo, o las grabaciones energéticas alojadas en su contraparte etérica a nivel de las esferas mentales. Lo que en palabras sencillas denominamos como trauma. Al darse cuenta de esto, la persona empieza a indagar al respecto para obtener una solución, y al carecer de una preparación apropiada, dejándose llevar por otros seres humanos en confusión y miedo, tiende a generar autosugestión contraproducente. Por eso, antes de abordar el tema de la purificación y liberación de entidades, es sensato estudiar de cerca algunos conceptos relacionados con la autosugestión, que, de hecho, aumenta la confusión y el temor en aquellos que buscan una respuesta y una solución. Inicios de la autosugestión contraproducente. Muchas personas, a veces por falta de conocimientos o herramientas, creen estar siendo víctimas de ataques psíquicos, pero su condición puede resumirse a una falta de empoderamiento en las diferentes áreas de su vida, causadas, por supuesto, por el mal manejo energético o por ausencia de un manejo energético disciplinado que les permita salir adelante. Como quien dice, tienen el conocimiento pero no lo utilizan. El mundo de sentimientos es complejo, y suele darse el caso de tener grandes sufrimientos y pesares, como la partida de un ser querido a la otra vida o una pérdida material, que afectan mucho la estabilidad, incluso producen desbalances de salud. El origen de esa tristeza profunda, que puede durar bastante, no simboliza un ataque psíquico. De hecho, en esos momentos es cuando más ángeles nos acompañan en nuestro proceso de asimilación. Generalmente son cuestiones kármicas que, con ayuda de nuestra poderosa presencia Yo Soy y su infinito amor, habremos de aprender a comprender, soltar y liberar. Pero puede darse el caso que largo tiempo después de haberse producido alguna pérdida, debido a constantes impresiones emocionales y tras un proceso tortuoso de repetir una y otra y otra y otra vez condiciones destructivas, no aprenda a sobrellevar dicha situación y termine llevando a cabo actos indebidos que lo convierten en presa fácil de la oscuridad.
De ahí la importancia de desarrollar autocontrol. Voy a ofrecer 2 ejemplos muy específicos, concretos, un tanto extremos si se quiere, que de ninguna manera pretenden reflejar la realidad en general, pero suelen suceder. Una tristeza profunda, a largo plazo puede tornarse en depresión moderada. Se atrae energía destructiva. Se produce la consecuente ingesta de medicamentos que producen cierto alivio externo, pero sin resolver la causa interna. Enseguida se pierde la poca tranquilidad que quedaba. Se pierde el sentido de la vida. Se producen síntomas de depresión grave. Resultado: blanco fácil para entidades de mayor fuerza que vibran en sintonía depresiva e inyectan ideas para atraerla hacia su plano mediante el suicidio. Otro ejemplo. Sufrimiento nacido a raíz de un dolor profundo sostenido por largo tiempo. Aumentar la tristeza con música de baja vibración que revive una y otra vez sus memorias negativas. Dicha turbulencia emocional se torna en un comportamiento agresivo, luego temor, descuido personal y falta de autoestima. Por necesidad de un escape y consecuente vibración destructiva, llegar al alcoholismo y la drogadicción. Resultado: blanco fácil para entidades que inyectan ideas de ira y letargo. En esos casos concretos, la persona termina apartándose de todo lo que le hace bien, en gran medida porque la presión de las entidades que atrajo no le permiten progresar, rechazando la luz casi que por instinto. El desajuste de esferas mentales es tal que llegan a creer que son ellos mismos los que generan sentimientos negativos, pero en realidad es la influencia de dichas fuerzas alternas. Por eso, desde ya les recomiendo el proceso de purificación, no solo para liberarse de entidades que tal vez ni siquiera estén, sino para liberarse de los propios sentires, ideas y sugestiones autodestructivas. A estos hermanos se les puede ayudar mucho orando por ellos y enviándoles toda la luz. Confiando mucho en Dios, algún día, en una hora bendita y llena de gracia, retomarán su camino de regreso. La condenación y el rechazo no les ayuda. La guía adecuada hacia su presencia divina, sí. Ejemplos de sugestiones autodestructivas. Voy a mencionar algunos conceptos relacionados con las sugestiones que les pueden servir. Para quienes piensen que las entidades oscuras llegan deliberadamente. Por ley divina, las entidades no tienen forma de salir de su esfera. Hace falta un recurrente estado de inarmonía, acciones destructivas y un mal uso energético constante y repetitivo para que el campo áurico empiece a saturarse de energía discordante y se convierta en faro para entidades. Y a menos que se trate de una conexión kármica con ese plano, las entidades nunca llegan deliberadamente. Un punto importante, especialmente para aquellos con percepción extrasensorial que observan la actividad de estas entidades. Ustedes son responsables por las sugestiones que ofrecen. Si están conscientes de alguna condición dentro de algún cuerpo humano, por favor, no lo proclamen con miedo. Digan: bueno, he aquí una condición que está algo desarmonizada, e invoquen la luz a la acción para que les dé la asistencia que pueda requerirse. Pero recuerden que una gran responsabilidad descansa sobre aquellos que ofrecen sugestiones, las cuales pueden actuar sobre el cuerpo humano y atemorizar al individuo, u ocasionar una mayor perturbación e impacto en los cuerpos sutiles. Los seres humanos son muy propensos a aceptar sugestiones externas, pero ustedes están en posición de comandar obediencia y armonía en sus vestiduras. No olviden que la causa de todo lo que ocurre en su cuerpo físico tiene origen en su mundo emocional. Si ustedes dicen: Magna presencia yo soy,
Acalla esa condición. Esa apariencia no tiene poder. Entonces su presencia tendrá que actuar con plena autoridad en su mundo emocional. Así, la angustia no podrá proyectarse en la estructura física del cuerpo porque no tiene sustento en su mundo emocional. Es ley. Gabriel, ¿cómo sé si es un ataque psíquico o si es karma? Personalmente, considero que sea una u otra la causa que genera inarmonía, es algo que se soluciona con el mismo método, luz de Dios en nuestra vida. En cualquier caso, necesitas misericordia, perdón, liberación, muchísimo amor, autocontrol y dominio sobre ti mismo. Las herramientas que utilices para tu bienestar pueden variar, pero el objetivo siempre será el mismo, hasta que el libro de la vida deje de registrar la misma historia una y otra vez, encarnación tras encarnación, y se escriba el libro de la victoria, que se cierra con broches de oro y se le entrega al cuerpo mental superior o ser crístico, que lo recibe con una oración de gratitud y alegría por haber concluido el largo viaje. Y al mismo tiempo que la presencia de fuego blanco anuncia las buenas noticias, todo está consumado, el alma triunfante entra a los portales de la casa del Padre para no salir nunca más. Para quienes tengan mucha sensibilidad o percepción extrasensorial, hay una diferencia sustancial entre ser presa de sentimientos discordantes, tener una mayor percepción extrasensorial e identificar con facilidad vibraciones densas, sentir y presentir energía densa represada en los diferentes ambientes, sentir lo que otros sienten y por falta de control dejarse influenciar, que estar siendo atacado por entidades oscuras del bajo astral. Por eso sería conveniente hacer un examen de introspección, de autoanálisis, ya que muchos seres carentes de comprensión ante sus circunstancias actuales, ignorancia, programación mental negativa, constantes pensamientos pesimistas, posibles deudas kármicas, mal uso energético y por tendencia a culpar a otros por todo lo que les sucede, han llegado a pensar que son víctimas de ataques energéticos, lo cual los llena de miedo, de confusión, de apatía, tristeza, y en su búsqueda de soluciones terminan perdiendo su horizonte de aprendizaje y autodescubrimiento. Sumidos en su propia sugestión y en su desesperación en la búsqueda de soluciones externas, muchos llegan a pagar grandes sumas de dinero a personas que, en el mejor de los casos, los dejan igual, y en el peor de los casos les siembran más duda y van restando su fe. Aunque ciertamente hay personas con gran capacidad sanadora que pueden prestar ayuda. Hablaremos de ellas en la lección 30. Ellas, al contar con asistencia divina, pueden despejar el camino de una persona de manera increíble, pero a pesar de ello, la liberación absoluta y definitiva siempre es personal. Sepan que muchos que desconocen la actividad de la energía purificadora han logrado salir victoriosos de esos estados. Esto se debe a que, por criterio propio, empezaron a adherirse a la presencia de Dios. Verán, en cuanto una persona aplique así sea de manera muy esquemática lo poco que conoce, recibirá incluso mayor asistencia que aquellos que saben mucho pero aplican poco. Por eso se da el caso de que muchos que han sido afectados por entidades ni siquiera se dieron por enterados. Solo se percataron de sus condiciones aparentes y decidieron salir adelante. Así de increíble es el poder de la atención. Si de casualidad llegan a sentir energía negativa en su entorno, lo último que se debe pensar es en las caprichosas entidades. Y si se encuentran en una situación en la que ya las aceptaron, pueden irlas despidiendo tranquilamente, porque su tenue, minúsculo
y casi inexistente poder no le gana jamás a la presencia de Dios que vive en sus corazones. Eso es ley. Para quienes sientan haber sido atacados y crean que las entidades roban energía deliberadamente. Si algunos de ustedes creen haber sido perturbados por entidades, sepan que algo de esa condición destructiva que los afecta está dentro de ustedes mismos. Las entidades no tienen poder sobre su libre albedrío. Ellas no extraen la energía de una persona directamente. Eso es totalmente absurdo, porque la energía que nos mueve es Dios, la llama tripartita, el Espíritu Divino, y que un ser oscuro pudiera tener control sobre Dios es una completa locura. Sin embargo, las entidades actúan de una manera más astuta, incidiendo sobre el mundo emocional del individuo para que él mismo filtre su energía sostenedora hacia su descontrolado mundo de sentimientos, del cual ellas se alimentan. Ellas vibran a la misma frecuencia de una persona en oscuridad, por eso se adhieren. Tal como ocurre en el plano físico cuando una persona con tristeza profunda atrae a más personas en su misma sintonía. Asimismo hacen las entidades, aunque sin decir: «Hola, soy Pepito, vengo del bajo astral, mucho gusto. Vi que vibras en la misma sintonía y quise venir a visitarte». No, ellas se van adhiriendo tranquilamente, omitiendo las formalidades. En cuanto la persona afectada baja la guardia, la entidad aprovecha para oprimir el cuerpo emocional del individuo, hasta que éste, dejándose sugestionar, acciona la energía dinámica de su cuerpo emocional contaminado, lo cual satisface temporalmente a la entidad que lo ataca. Dichas acciones suelen producir remordimiento en la persona, pero debido a su poco deseo de atraer luz, continúa viviendo en ese estado de malestar potencial, y la entidad, sintiéndose bienvenida, regresa periódicamente por más de aquello que le ofrecen sin oposición alguna. Y así, el ciclo se repite. Algunos ejemplos de ciclos repetitivos de descontrol emocional, físico y mental más frecuentes son: consumo de alcohol, consumo de drogas, maltrato físico y psicológico, masturbación o adicción sexual, descuido personal o falta de autoestima, música que induce a estados inferiores bajos, estados depresivos repetitivos, orgullo, ira, miedo y angustia. Para quienes hayan desarrollado algún temor hacia otra persona con la idea de que tiene poder para hacerles algún daño psíquico, pensar que una persona, especialmente si vive en oscuridad, tiene poder para sobreponerse a la presencia de Dios que vive en ti, es lo más absurdo que se pueda concebir. Prácticamente se está comparando el aparente poder personal de alguien con el infinito poder de Dios. Y eso, mis amigos, no tiene cabida sino en una mente carente de luz y carente de lógica, claro. Verán, no se trata de qué les está haciendo Pepito o Juanita, sino qué estás dejando de hacer tú para no vivir en luz. Ustedes tienen la llama triple de infinito amor, sabiduría y poder en su corazón. Úsenlos. ¿Qué está haciendo el santo ser crístico momificado en estudiantes que tienen tal conocimiento de esta ley? La mente es poderosa. Muchos con gran capacidad magnética, pero escasez de autocontrol, pueden llegar a pensar que cierta persona les hace daño, y no hay poder humano que pueda mostrarles lo contrario, quedándose estancados en un mar de odio y rechazo hacia esa otra parte de la vida. Para quienes se sientan angustiados debido a molestias que reciben de parte de otras personas y sientan el impulso de devolverles la energía para perjudicarlos. Este punto es muy curioso.
¿Sabían ustedes que muchas personas en el mundo oran a Jesús y a los ángeles pidiendo que aquella persona que aparentemente los está perjudicando sufra y se condene? Entre ellos es muy común escuchar cosas del tipo: Jesús, protégeme y devuélvele todo el mal a esa persona. Los amados seres de luz no se prestan jamás para este tipo de acciones barbáricas. Ellos son el bien en su máxima expresión, un bien que escapa a nuestra comprensión. Todas aquellas mareas de sentimiento destructivo que una persona devuelva a otra no están respaldadas por seres de luz, sino por entidades oscuras en esa misma frecuencia. Cuando lanzas un llamado al universo inmaterial, ten por seguro que alguien te escucha. Pero si se pide por el mal hacia otros, la respuesta vendrá cargada con una vibración similar. Para quienes crean que los fracasos personales son responsabilidad de las entidades, una vez más les reitero, las entidades no tienen más poder del que una persona les permite tener sobre sí misma a través de su descontrolado mundo de sentimientos. Y si sienten condiciones adversas, sepan que algo de esa condición destructiva que los afecta está dentro de ustedes mismos. Para quienes se sientan abandonados de Dios, muchos se preguntan: ¿por qué Dios hace esas cosas? Pero sepan que realmente no es Dios el que hace esas cosas. Dios es amor puro y perfecto, orden y justicia divina. Dios nunca hizo un plan para perjudicar el bienestar de alguien. Las leyes universales siguen su acción natural. Todos los hechos que causan pesar en nuestro mundo son producto de la mente y el deseo humano. Aquellas cuestiones que nos hacen padecer fueron creadas por nosotros mismos, por asociaciones kármicas que vinimos a resolver. Para quienes se encuentran en este camino, debido a la intensa batalla que se libra a nivel etérico y de la cual casi nadie es consciente, cuando una persona en luz da cabida a sentimientos discordantes por largo tiempo, las entidades estarán al pendiente para contribuir a que ese punto de luz se apague. A pesar de que la luz ahuyenta las tinieblas magníficamente, debido a los tiempos actuales cargados de inmensa energía, es posible que todos los seres, aunque no sean sensitivos, puedan conectar con energías destructivas cercanas que estén molestando a otras personas, y por falta de autocontrol, asumirlas como propias. En las últimas décadas, varios sellos del bajo astral se han roto debido al constante ir y venir de grandes energías cósmicas. Dichas energías bien pueden ser aprovechadas para liberar como para encadenar, dependiendo de cómo se las polarice. La aceleración vibratoria que impera actualmente hace variar mucho el comportamiento de las personas. Las menos entrenadas tienden a tropezar y sentirse abatidas. Las más capacitadas, aunque sienten el embate de las tremendas energías, eligen vivir en armonía y allí se mantienen, aunque a veces de manera intermitente. Asimismo, las entidades no están exentas de funcionar bajo la misma ley de vibración. Si una persona está tranquila, en paz en sus tareas cotidianas, concentrada, viviendo bonito, a menos de que tenga deudas kármicas con ese plano, no existe posibilidad para que una entidad negativa se fije en ella. Pero si dicha persona, llegada a determinada circunstancia, acepta voluntariamente mantenerse en constante esclavitud emocional durante mucho tiempo, su asociación inconsciente con entidades es ineludible. Tanto así que tal vez llegue el momento en que la persona ya quiera estar bien, pero la entidad no la deja. No teman a las entidades. El temor disminuye su poder personal y los mantiene en constante duda e inquietud. Puede ser un proceso complejo, pero la idea es que lo asuman con naturalidad. Así como es natural atraer oscuridad si se vive en oscuridad,
También es natural atraer luz si se vive en luz. Lo desconocido y lo que no se comprende genera miedo y duda, pero una vez que la luz de la verdad ilumina la mente, el sentimiento se armoniza. Solo viendo la oscuridad es como podemos diferenciarla de la luz. Caemos para aprender a levantarnos. Recuerden que, en esta lección, hasta ahora únicamente hemos hablado de las entidades que viven en oscuridad, más específicamente las del primer escalón de la cuarta dimensión, las que se adhieren al cuerpo emocional y actúan a través del sentimiento. No vamos a hablar, por ejemplo, de nuestros seres queridos desencarnados que nos visitan. Eso va en otra lección. Las entidades de las que hablamos pueden llegar a ejercer un control muy fuerte si se les mantiene por años y años. Son capaces de aumentar una tristeza profunda y convertirla en depresión grave, ofreciéndole a la persona pensamientos destructivos para mantenerla ocupada mientras llevan a cabo su obra nefasta en secreto. Me gustaría aclarar que la depresión de la que se habla en estas lecciones es una depresión grave. Seguramente no estén familiarizados con el término a menos de que tengan estudios en psicología. Suele confundirse tristeza con depresión. Lo cierto es que, lamentablemente, hay personas que viven en tal estado de penumbra emocional que constantemente necesitan estar buscando razones para seguir viviendo. Digo lamentablemente por el hecho de ser algo complejo, pero lo pongo entre comillas porque estoy convencido que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras experiencias, incluso para aquellas que nos hacen sufrir. El proceso de purificación que veremos en otro video está diseñado para favorecer a las personas en esos estados de rescate urgente. Para quienes estén familiarizados con la complejidad de la depresión, sabrán que se trata de un estado en el que la persona rechaza todo tipo de ayuda. Por eso el proceso de liberación estará dirigido, evidentemente, para aquellos que voluntariamente elijan llevarlo a cabo. No importa cuál sea el grado de hacimiento de entidades y sus efectos, ya sea sutil como molestias leves, orgullos, temores, pasiones, o sea un poco más serio como depresión, alcoholismo, por contacto directo, etc. Siempre y cuando la persona decida llevarlo a cabo y tenga una capacidad cognitiva óptima, le va a servir. Y también es bueno que lo aprendas por si conoces a alguien que lo pueda necesitar. Llegado el caso que, por diferentes razones, mal uso energético y sugestiones de cualquier índole, los hayan llevado a aceptar que entidades negativas invaden su mundo de sentimientos, es recomendable llevar a cabo un proceso purificador. Y recuerden que, lastimosamente, recibir la información no basta. Muchos creen que al haber recibido la enseñanza de pronto ya están capacitados. La realidad es que hasta que ese proceso personal no se lleve a cabo, la transformación no tendrá lugar. El pensamiento positivo te ayuda a ser el responsable de tu vida. No culpas a los demás de las situaciones o problemas que surgen. No defines tu conducta como una consecuencia de las condiciones o las circunstancias, sino como el resultado de tu propia elección consciente, que puede basarse en valores cuidadosamente seleccionados e interiorizados. Hoy, yo mejoro la calidad de mis pensamientos. Debo ser consciente de cómo yo pienso y reconozco que yo mismo creo mis propios pensamientos, tanto los constructivos como los destructivos. A partir de ahí puedo sentar las bases para un verdadero cambio positivo en mi vida. Liberarse de entidades negativas. Proceso purificador. Continuamos en la siguiente parte.